a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jubeseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Puede tomar así. Amén, amén. Amén, amén. Dios no se equivoca. Amén. Perfecto. Dios es perfecto. Así es, amén. El pueblo de Israel, los hebreos, estaban pagando las consecuencias de la desobediencia. Estaban pagando el precio del pecado. Amén. Y Dios había levantado a los egipcios contra de ellos, porque Dios ya les había dicho que si le desobedecían a Él, Él los entregaría en las manos del enemigo para que los oprimieran, y que en esa opresión se acordaran del Dios de los cielos. Así es, amén. Jocabed estaba en el plan de Dios cuando Dios manda a un libertador por medio de esta mujer en el tiempo más difícil del reinado de Faraón. Y esta mujer resulta encinta, porque el plan de Dios se iba a cumplir por medio de lo que es el vientre de esta mujer iba a traer. Pero del reinado del Faraón había salido una ley. Todas las mujeres que den a luz varón, antes de que salgan a luz, mátenlos, porque ellos se multiplicarán y crecerán en número y serán más que nosotros, serán más fuertes que nosotros y se levantarán contra nosotros y nos vencerán. Pero la Biblia dice que las nodrizas de aquel tiempo, las parteras de aquel tiempo, cuando veían, hermanos, ellas no eran capaces de matar a estos niños cuando nacían. El plan de Dios viene que nace Moisés. Y viene, hermanos, en ver que no había dado resultado las órdenes de matar a los niños al salir del vientre de sus madres. El faraón decide matar todos los niños que ya habían nacido. Y en esos que habían nacido estaba la hermosura de la descendencia de los hebreos que heredarían la tierra que Dios estaba prometiendo a sus padres. Amén. Que Dios había prometido a sus padres. Pero cuando se ve la madre de Moisés que estaba haciéndose cumplido el plan, prepara un método de escapatoria y un método de defensa sobre su hijo llamado Moisés. Cuando Moisés, hermanos, es creado en el
palacio del rey con el faraón. Tuvo una educación en aquel tiempo en las mejores escuelas reales, en la universidad del palacio de faraón, una universidad privada, una universidad capacitada para enseñarle a los hombres las leyes y los mejores estudios de aquel tiempo. Sin saber el faraón que había un plan de Dios, recibe a este niño en el palacio, lo mantienen, lo educan por un periodo de 40 años, que llegaron a creer que era el que iba a gobernar después del faraón. O sea que dentro del palacio no fue un hijo bastardo, sino un hombre crecido que tenía todos los derechos reales en aquella casa. Pero el plan de Dios no era que se sentara en ese trono en Egipto. El plan de Dios era de este hombre formado ya como un ser humano, un hombre capacitado y desarrollado, un hombre de buen intelecto y un léxico extraordinario. Dios permite que haya un pleito en las orillas del palacio donde estaban las fábricas de hacer ladrillo. Cumpliendo Moisés 40 años en ese lugar, se levanta contra un hebreo, contra un egipcio que estaba peleando con un hebreo. Y desde ahí podemos ver que Moisés, siendo educado como debía de haber sido educado, dentro de él había un carácter, había una herencia sanguínea que era de descendencia hebrea. Él bien sabía que su madre, los que los habían creado, los que lo habían creado como un egipcio. Pero dentro de él sabía que era un hebreo y hijo del Dios de los cielos. Y Dios estaba planeando en Moisés algo grande y maravilloso. Cuando mata a este hombre a golpes, Moisés era un hombre atrevido. Moisés no le tenía miedo a nadie, pero a algo que Moisés sí le tenía miedo era al cumplimiento de la ley sobre su vida. Porque él sabía bien de la ley que había aprendido en el palacio, que si él mataba a alguien de la misma manera que él había matado, de esa manera lo iban a matar. Él sabía que no iba a escapar, aunque fuera, hermano, el segundo o parte de los del rey. Él sabía que la ley se tenía que cumplir. Así como usted ese día, con su ropa que salió fuera, que salió, a ver, con esa misma ropa tiene que huir al desierto para salvar su vida. Si no hubiese sido el Dios de los cielos que estaba interviniendo en el asunto, y el plan de Dios y el castigo del pueblo hebreo que se estaba cumpliendo, esto no hubiese pasado a la perfección como Dios trabaja, porque Dios no se equivoca. Amén. Dios estaba trabajando a perfección, que permite que Moisés salga a huir al desierto. Y allá en lo último del desierto había una pequeña hacienda, había una pequeña finca, donde había un hombre que también temía al Dios de los cielos, un sacerdote en un lugar llamado Madián. Y está ahí y llega. Después que tenía su cuarto con aire acondicionado, después que tenía su carro, después que tenía todo lo necesario, ahora va, hermanos, óigame, después que tenía empleados que le servían, ahora Dios le está dando vuelta a las cosas y llega a buscar trabajo a ese lugar. Llega a buscar trabajo a este sacerdote y este hombre, porque el plan de Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Dos hijas que tenían, todas eran hembras y no habían varones dentro de ahí. Y este hombre le dice: sí, hay un trabajo para ti. No llegó con el título: mira, soy graduado en las manos o en la universidad del rey Faraón, tengo una corona que me quedaba muy bien. No, llegó, hermanos, a buscar un empleo. Este hombre le dice: sí, pero será como pastor de ovejas.
Y el plan de Dios se está perfeccionando ahí porque algo tenía que aprender de las ovejas. Porque el plan de Dios, hermanos, estaba funcionando, que iba a ir a conocer o regresar después de 40 años que estuvo pastoreando. Iba a ir a regresar donde sus hermanos y iba a ver que sus hermanos, o conocía que su pueblo, que sus hermanos, que los descendientes de los hebreos era gente dura de corazón, era gente que poco dependía de Dios, era gente que se había revelado de Dios. Entonces él, hermano, toma este trabajo. Y lo bueno es que el atrevimiento de este hombre no lo deja ahí. Un día, hermanos, pastoreando las ovejas, se detiene por un momento y se para al pie de un monte o del monte Oreb y comienza a ver que en altura, en la cúspide, había una llama. Él estaba acostumbrado al desierto, son tierras áridas, son tierras secas. De repente se levanta una pequeña llama en algún lado, en otro lado. Él estaba acostumbrado a estar viendo estas cosas en el desierto, pero no se le parecía extraño. 40 años en el desierto, él conocía muy bien lo que allí pasaba. Pero ese día, cuando se queda viendo a la cúspide del monte, él se da cuenta que esta zarza era totalmente diferente, que no era como las otras que había visto, que se encendían, se levantaban y luego se apagaban. Pero él se fija que esta llama se levanta a su altura y se mantiene, pero que no se consumía. La potencia de la llama estaba ahí. Mire, por un momento se le queda viendo y no se queda ahí. El plan de Dios no lo deja solamente viendo, sino que le dice: Moisés, levántate y sube a la cúspide. Perdón, Dios lo hizo sentir, que se levantara donde estaba y que subiera a la cúspide. ¿Qué tenía que ver Moisés, hermanos, con la zarza? Pero es que es el plan de Dios, la perfección de Dios, el trabajo de Dios, con cosas que ya, hermanos, que a veces no tienen sentido, son las que Dios usa para trabajar. Miren, y sale, hermanos, caminando a pasos agigantados, pero algo que Moisés llevaba era su vista puesta en la llama de fuego que estaba, porque él no quería ir para otro lado, él no quería perderse, él llevaba una visión, él llevaba una meta, porque cuando dijo que la llama, cuando vio que la llama estaba, dijo: yo iré a ver qué es esto. Mire, y se impulsa este hombre y llega, hermano, todo arrebatado, todo sudado, pero de repente él se le queda viendo la llama y siente una voz desde los cielos que le dice: Moisés, Dios llama por el nombre, bendito sea Jehová. Dios no se equivoca. Dios no le menciona otro nombre. Dios lo conocía, Dios sabía con quién estaba tratando, Dios sabía a quién había llamado, y le dice: Moisés, Moisés, detente por un momento. Aquí, dijo Moisés, aquí hay algo sobrenatural. Nuestro Dios es el Dios que actúa sobre lo natural. Nuestro Dios es el que hace la diferencia. Moisés esperaba ver fuego, pero en lugar de ver fuego o seguir viendo fuego, oyó la voz de Dios. Porque cuando usted y yo nos acercamos al fuego, algo grande y maravilloso sucede. Allí es cuando nosotros, bendito sea el Señor, podemos oír la voz de Dios. La voz de Dios que desciende, la voz de Dios que nos habla, la voz de Dios que nos dice qué hacer, la voz de Dios que nos dice en qué forma, de qué manera vamos a obtener la victoria. Amén, amén. Le dice: detente, porque yo soy Jehová, santo, y el lugar donde estás es santo. Deténgase por un momento. Moisés, hermano, oye la voz de Dios y se detiene, y Dios le dice: vas a entrar y voy a hablar contigo, vas a entrar a mi presencia, voy a hablar contigo, pero quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Esto significa que cada vez que Dios llama a un hombre, hay que caminar en santidad, en rectitud, en obediencia delante de Dios. Moisés, hermano, saber qué misterio traía, la Biblia no lo dice, yo no lo he descubierto todavía, pero algo traía en esas chanclas de Egipto, que Dios le dijo: óigame, o serían de Madián que las traía, yo no sé, pero Dios le dijo: quítatelas para que entres delante de mí. Muchas veces, si Dios nos ha llamado y Dios nos llama a su presencia, Dios nos llama a la cúspide del monte, vamos a caminar y vamos a quitarnos todo aquello que nos impida para hablar con Dios, y lo vamos a dejar ahí donde Dios dice que lo dejemos, y vamos a caminar y nos vamos a parar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, en obediencia, en santidad, limpio de mente, limpio de mano, limpio de corazón. Todo nuestro cuerpo tiene que presentarse delante de Dios en santidad. Bendito sea Dios.